hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Red Democrática, edición Voces del Mundo, donde junto con Jorge Padilla hacemos un repaso por el vecindario latinoamericano, cómo está funcionando cada país, la institucionalidad, el concepto de derechos humanos y la aplicación del bienestar general de la población, con la voz experta, especializada y muy dedicada de cada uno de nuestros invitados. Hemos tenido invitados de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Creo que por ahí hemos andado, mi querido amigo don Jorge Padilla, bienvenido. Y hasta más allá. ¿Cómo estás, mi querido? Un gran gusto saludarte. También saludar a mi querida Lara Cavarini, que nos acompaña el día de hoy, ya la presentarás. Y sí, hemos andado por el vecindario y la verdad es que han sido recorridos bien interesantes. Es un par de programas, decíamos, ya viene junio y bueno, ya estamos en junio. Y estamos además en una semana muy interesante porque está a punto de iniciar uno de los eventos que concentra el mayor foco de atención y que también en otros tiempos no se hablaban de los temas asociados a cómo se organiza un mundial de fútbol de las dimensiones como se avecina y por los presupuestos que tiene, ¿no? Más de 20.000 millones de dólares si tomamos en cuenta toda la infraestructura de otros países, qué sé yo. Pero es una semana también para hablar en torno a lo que se deja de hablar en tiempos de mundial, que por lo general en nuestros países siempre es muy bien aprovechado para hacer cositas, tomar decisiones que no son pequeñitas ni son chiquitas, pero que permiten muy bien el tiempo de distracción para llevarlas a cabo o para consolidarlas, ¿no? Ya lo decía el escenario, siempre lo digo, hasta que arde, pero sigue siendo una declaratoria de presidencia, dentro de que mismo para a los candidatos, tanto de izquierda como de derecha. En fin, tenemos un menú siempre muy, desafortunadamente, muy abierto para analizar, para tener en cuenta qué tanto de todo ello nos afecta, qué tanto de todo ello tiene que ver. Y en esta semana de fútbol, pues efectivamente, pues siempre hay muchos temas de los cuales derivados durante el mes podríamos ir hablando, empezando porque es el mundial más caro de la historia en una de las regiones más inestables del mundo y donde efectivamente se muestra cómo el fútbol también se va transformando en ese desafortunado movimiento de que cada vez es más reducido los que podemos disfrutar de esos Jorge Valdano escribía hoy una columna en el País de España, el gran campeón de Argentina en 86, y decía precisamente, hay una disyuntiva sobre los dueños de los palcos en el Estadio Azteca, que entró en pugna con la FIFA de si se podían vender o no vender en tiempo de mundial, ¿no? Ese mítico estadio que verá por 3 veces la inauguración de un mundial de fútbol único en el mundo, además. Así que bueno, ese es el mundo y un saludo muy especial, si me lo permitís, John, a quienes nos escuchan siempre y a los amantes del fútbol por allá en las repúblicas independientes de Tres Ríos. Siempre nos escucha gente asociada al análisis y que siempre está dispuesta a conversar sobre estos temas. Así que un gran abrazo allá a los hermanos Cordero que siempre están atentos a este programa. Querido John. Así es, mi buen amigo Jorge Padilla, como bien lo estás diciendo, muy particularmente interesante para todos los que están en posición de poder estas fechas, porque que hagan cositas es quedarse corto. Son demasiado creativos y después pasan factura y uno dice, pero ¿dónde salió esto que no sabía que estaba? Pero es parte del juego y es con lo que hay que aprender a jugar. Tal vez poner un ojo en la tele y otro ojo en la calle, que es donde nos
nos pasan muchas veces la factura. Y como bien lo dices y ya saludaste, darle la bienvenida muy cordial y fraternal a nuestra invitada, Lara Chiavarini, que hoy nos acompaña desde Argentina. Ni le voy a preguntar con quién va. No le voy a preguntar por quién va porque yo creo que está de más. Yo creo que el campeonato mundial para los argentinos es de puro trámite porque ya saben quién va a ganar. Así que a Lara, internacionalista y experta en derechos humanos, democracia y profesora universitaria, vamos a hablar con ella de un tema muy importante que no deja de ser realidad en toda América Latina en estos momentos y en gran parte del planeta, que es el impacto de las tensiones políticas, en este caso Argentina, sobre la educación superior, protestas estudiantiles y deterioro institucional. ¿Qué pasa cuando se deja de apoyar financieramente desde el gobierno la educación superior? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos seguimos reinventando? Unos dicen hay que pensar fuera de la caja de herramientas, otros dicen, ok, pero no me quite el financiamiento de pronto, trabajemos en un proceso, y otros dicen no dejen todo como está. Yo creo que son tres parámetros importantes que siempre hay sobre esto, pero para conocer qué está pasando en Argentina, Lara, ¿quién mejor? Bienvenida, Lara. Hola Jonathan, buen día, muchas gracias. Hola Jorge, un gusto en saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, creo que este tema nos compete tanto a Argentina como a Costa Rica y al resto de la región, sobre todo con los cambios políticos que estamos viendo en toda América Latina, los gobiernos que se están sucediendo, o sea, el gobierno de Javier Milei no es una excepción. Vemos lo que fueron las elecciones en Chile con Kast. Estamos siguiendo muy de cerca lo que son las elecciones en Perú, hay que ver qué pasa con las elecciones en Colombia, o sea, realmente la región está enfrentando un panorama que es complejo y que a nosotros como internacionalistas, lógicamente, nos interesa analizar y no quedarnos solamente en la superficialidad. Entonces, bueno, un poco ver qué pasa y qué medidas toman estos gobiernos en concreto en lo que compete a la educación superior, a la educación en general y a la educación superior. Hay un detalle, Lara, y antes de darle el pase a Jorge que haga el contexto apropiado que él siempre hace al inicio. Primero, el de Perú me parece impresionante que aunque esté tan cerrado, digan que hasta mediados de julio dicen quién ganó. Yo creo que eso ya es otro nivel de, de, de suspenso que pueden poner en Perú, que de por sí hay que ver cuánto dura el presidente que vaya a ser electo. Número uno. Y número dos, el tema de la educación es todo una encrucijada porque hay que ver cómo se está invirtiendo la plata, no solo en función de aprovecharla bien, sino en función de ponerla en perspectiva de lo que viene a futuro a nivel laboral con la inteligencia artificial. Y es parte de lo que a muchos gobiernos están diciendo de que no se está formando gente con habilidades blandas y habilidades directas en función de los nuevos mercados laborales. Es parte de la discusión que estoy seguro vamos a abordar con vos en este programa, Jorge. Sí, y bueno, acordate que Juan Jiménez en el segundo programa nos dijo que él venía del futuro cuando hablaba de Perú, ¿no? Entonces, sí, es ciertamente hay que ponerle muchísima atención a esas dinámicas. Y esas son las dinámicas en las que estamos precisamente en el análisis. A ver, no, yo siempre lo digo acá, no es un tema aislado cuando tratamos de algo que está estallando en otros países de América Latina, ¿no? La discusión sobre el Fondo de Educación Superior en Costa Rica es por hoy una de las grandes discusiones. Tal vez Lara no lo lleva al pulso, pero aquí tuvimos la toma de la rectoría de la principal universidad estatal durante semanas enteras de grupos que demandaban precisamente, bueno, tenían más de 100 demandas, ¿no? Hasta que se fuera el rector, qué sé yo, pero tenía una serie digamos, una base dura de la discusión acerca del financiamiento de la educación superior, de cómo el gobierno actual está encarando esta situación, si renovaba un aumento o si mantenía el mismo presupuesto. Pero es todo el impacto de las tensiones políticas que se están dando en la educación superior, en concreto en Argentina. Pues, a ver, yo creo que me corregirás, pero está viviendo uno de los periodos de mayor conflictividad en los últimos años, ¿no? Estamos viendo cómo hay o creo que incluso podría decir desde el retorno de la democracia. Te pido que me corrijas, ¿no?
en su momento. Las tensiones entre el gobierno, las universidades públicas, los sindicatos docentes, paréntesis, que hoy ya empezaron las protestas frente al Estadio Azteca en México, precisamente por el tema del Mundial, vean cómo todo se va relacionando, y los movimientos estudiantiles se han convertido a las universidades en un escenario central de disputa política, ¿no? Yo creo que eh, para comprender un poco este fenómeno es necesario distinguir entre las causas estructurales que siempre han implicado un deterioro y las consecuencias derivadas de lo que ello o lo que en ellos se reivindica, ¿no? Una educación superior como prácticamente un campo de batalla, ¿no? Yo creo que desde el 2024 podríamos hablar de que el conflicto ha venido escalando, ¿no? Y es precisamente por los ajustes presupuestarios que han sido impulsados por el gobierno nacional. Súmele altos niveles de inflación, que realmente yo que voy regularmente a la Argentina he notado diametralmente los cambios abruptos en poquísimo tiempo, de un asado tremendamente barato a un asado tremendamente inaccesible, o una media luna en la mañana tremendamente cara para el desayuno. Pero también eso implica la pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes y de los trabajadores universitarios. Hay, por supuesto, debates ideológicos sobre el papel de la universidad pública en un país, ¿no? Y por supuesto que ello abre otros debates, ¿no? ¿Qué pasa con las auditorías, el financiamiento, la autonomía universitaria, ¿no? Creo, creo, y como profesor universitario, donde comparto cátedra con Lara en la Universidad Nacional del Rosario, las universidades dejaron de ser únicamente espacios académicos y se han ido convirtiendo precisamente en un actor político tremendamente relevante, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay impacto de recortes presupuestarios? Bueno, pues lo usual. eh, la inflación erosiona significativamente los presupuestos, ¿no? Entonces ya hay un deterioro acelerado de los edificios, los laboratorios, el equipamiento, se prioriza el tipo de educación, si es más orientada a la investigación, al desarrollo, o más bien otro tipo digamos, de educación. Pero ¿qué pasa con las becas estudiantiles, no? Mucho de la discusión es la gente que verdaderamente necesita un apoyo para poder salir adelante, porque eso está concatenado con no solo un proyecto de vida digna, sino una estructura país desarrollada, ¿no? Y eso Totalmente. impacta absolutamente. Pero también la crisis docente y la pérdida del capital humano. A ver, esto implica renuncias, migración a universidades privadas, donde aquí en Costa Rica se está dando toda una discusión respecto a la colegiatura en el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo está la calidad de la educación superior para formar a las y los futuros abogados? Los docentes ya buscan otro tipo de empleos alternativos o se van a trabajar a las empresas, ya abandonan la práctica docente. Y eso creo que a nadie nos lo cuentan, lo vivimos. Yo puedo decirle, compartía un dato que en estos días, creo que también con Lara lo compartí, que coordinando un diplomado sobre libertad de expresión en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, renombradísima universidad en Argentina, pues durante 4 meses el cheque que me llegó fue de $15, ¿verdad? O sea, a ese nivel de precariedad estamos llegando, ¿verdad? Y eso también es un síntoma de quienes creen que la educación tiene que ser o un espacio donde no se reconozca el esfuerzo docente. Por supuesto que han habido abusos, por supuesto que han habido enormes cantidades de derroteros y de derroches de dinero, que es absolutamente inaceptable. Pero al final, Lara, creo que incluso hasta terminamos dando clase en un patio porque por ahí cortan la luz, por ahí ya la infraestructura no es adecuada y por ahí evidentemente empezamos a ocupar espacios públicos para poder terminar de hacer la función tan importante como es la educación. ¿Cómo analizas Bueno, es que estos a primeros ver, momentos? dijiste muchísimas cosas que me parecen centrales. O sea, por un lado, el tema de la fuga de cerebros, que me parece que es una de las grandes pérdidas y las cosas más difíciles que se enfrentan frente a este tipo de situaciones. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Al no alcanzar los salarios de los docentes universitarios, hay muchísimos docentes e investigadores que, como muy bien dijiste, se migran a lo que son las universidades privadas, migran al sector privado, a empresas, los que pueden. Incluso lo que se está dando es que en este momento hay algunos docentes que ganan más dando clases en escuelas secundarias que en la universidad.
o sea, lo cual es tremendo. Y si no, incluso también la migración al exterior, cuando ya las limitaciones en tu país son tan grandes, termina sucediendo que hay muchísimos profesionales que optan por dejar todo e irse a otros países. Y eso es algo que no hablan del impacto a largo plazo, porque o sea, la pérdida es muy rápida y la reconstrucción el día de mañana para volver a formar a todos estos profesionales va a llevar décadas. No es algo que se hace de un día para el otro, cambia la política de Estado y la política de gobierno y entonces así vuelven todos los investigadores y todos los docentes. Para nada, es algo que va a llevar décadas revertir. Sumado a que también hay que pensar que los docentes están formando futuros profesionales. Entonces, ¿cuál va a ser la calidad de los profesionales que tengamos nosotros si cada día tenemos peores docentes? Eso, por un lado, en cuanto a la parte de fugas de cerebro. Y después también entender que esto impacta a nivel país en lo que es innovación y competitividad, porque nosotros, a ver, como país, si vos tenés una educación superior de calidad y tenés profesionales de calidad, justamente lo que vas a tener es know-how que no es, a ver, es un know-how que si no termina afectando a todo el país y termina reduciendo las capacidades de nuestro propio país el día de mañana de competir. O sea, nosotros, y no solo en las ciencias duras y en las ciencias sociales, en ambos, en las dos, en los dos rubros, ¿no? Y por otro lado, también una cuestión más, a ver, creo que la universidad pública en Argentina, ¿por qué las marchas federales que se fueron dando desde que empezó la gestión de Javier Milei en adelante fueron tan masivas? Porque justamente creo que para Argentina la universidad pública es una bandera que va más allá, o sea, va más allá de las clases sociales, va mucho más allá. Nosotros siempre estuvimos muy orgullosos de la universidad pública. Yo tengo el privilegio de haber podido elegir entre universidad pública y privada y elegí la universidad pública por la calidad de la universidad. Realmente nuestro nivel es muy superior a la media. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que te da la universidad pública? ¿Qué es lo que ha dado históricamente en Argentina la universidad pública? La posibilidad de movilidad social, de ascenso social. Hay cientos y cientos de casos que dicen, que salieron a las marchas ahora de jóvenes que dicen, yo soy primera generación de universitarios. O sea, siempre se vio que en Argentina se pensaba la universidad pública como una posibilidad de ascenso social, de familias de clase baja, de clase trabajadora, que haciendo un esfuerzo conseguían que sus hijos puedan ir a la universidad y esto implique un ascenso social. Entonces, estamos hablando de un pilar de inclusión y democratización del conocimiento y de la sociedad. Por eso es que es tan importante. Pero si se hace un recorte presupuestario, todo esto se ve amenazado. Y se ve amenazado por lo que vos estabas diciendo, Jorge, justamente, porque, o sea, por un lado tenés esto que venía diciendo yo de cómo los profesionales migran y entonces la calidad va siendo cada vez peor. Y después tenés también cómo afecta a la sociedad en general. Entonces es mucho más complejo. Y lo que estamos viendo, si no se dan, o sea, hoy en día hay muchísimos docentes que la mayoría de los docentes no tienen dedicación exclusiva porque no pueden vivir. Solamente los titulares de cátedra con dedicación exclusiva están por encima de la canasta básica de alimentos. Todo el resto de los salarios está por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, se da casos de investigadores que terminan trabajando cuando salen de la universidad en plataformas para poder hacer un diferencial y llegar a fin de mes. El titular de la cátedra de la que yo participo, que es el Seminario de Derechos Humanos, trabaja en dos cátedras en la universidad y después por otro lado trabaja a nivel público y trabaja además a nivel privado, porque es la única forma de llegar a fin de mes. Yo trabajo en una fundación por fuera de lo que es la universidad. Entonces, estamos viendo que es el caso de la mayoría de los docentes, no es dedicación exclusiva. Y eso también hace que dejemos de ser competitivos con otros países. Porque si vos no podés dedicarte exclusivamente, no podés investigar un tema, no podés formarte por años y ser especializado, terminás siendo, o sea, sabés de todo y no sabes de nada, porque no te especializas en nada y no podés ir en profundidad y no te podés actualizar. Y un poco también lo que mencionaba Jonathan, cómo se van dando nuevos desafíos en la educación,
como por ejemplo lo que es la inteligencia artificial, y cómo eso impacta en tu área de especialización, y cómo te vas a adaptar, cuándo te vas a formar, en qué momento. Entonces, es sumamente complejo y hay un abanico de temas que no es tan sencillo de abordar y de ver si solamente miramos lo superficial. Lara, en todo este proceso que estás hablando, me parece estar escuchando la realidad costarricense calcada y la realidad en general de América Latina, sin duda alguna. En la realidad, por lo menos de Costa Rica, y quisiera saber que cómo es allá en Argentina, hay una ruptura entre el idioma, el lenguaje que usan las universidades, aquí se llama el FES, el Fondo de Educación Superior, y el idioma del gobierno en función de lo que los dos pretenden. Las universidades quieren que se les aumente el presupuesto, pero dicen, tengo libertad de cátedra, no tengo que decir en qué estoy usando la plata, nada más déjeme y yo preparo a la gente. Y el gobierno dice, dígame en qué la está preparando porque son fondos públicos, por lo menos para fiscalizar de que todo está bien. En esa disyuntiva, no hay un puente que ponga de acuerdo en función de una metodología, de un proceso, de una visión, de un norte. Simplemente son como vías paralelas que nunca se cruzan, pero en donde una tiene el sartén por el mango porque es la que da la plata y la otra la damnificada que simplemente, acá tengo conocidos en el Estado de la Nación, que es el organismo por más de 20 años más fuerte para investigar qué es lo que está haciendo Costa Rica y dicen, ya no tengo plata para contratar asistentes de investigación o para investigar, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces nos estamos quedando literalmente con las manos arriba. ¿Cómo es en Argentina? ¿Sigue siendo ese el problema de que no se están comunicando los dos en el mismo lenguaje para lograr un acuerdo? A ver, Jonathan, creo que el punto central acá es cómo entiendan la educación, el gobierno y las universidades. Las universidades lo entienden como un derecho, mientras que el gobierno lo entiende como un gasto. Tan Ujú. sencillo como eso. O sea, me parece que la base de lo que estás diciendo pasa por ahí. Sí, sí. Pasa porque son gobiernos que no entienden que la educación es todo esto que yo venía diciendo, es ascenso social, es democratización del conocimiento, es posibilidades, o sea, es innovación y es pensar en el futuro de la nación, porque lo están viendo con ojos de empresa, no lo están viendo con ojos de Estado, sinceramente. Lo piensan como si fuese una columna en un Excel que implica un gasto y nada más, y no piensan a largo plazo todo lo que implica, no piensan en el derecho de la educación, no piensan justamente quiénes son los que realmente se benefician, que en realidad es todo el Estado. Entonces, me parece que el centro de lo que vos estás planteando va por el enfoque y cómo ven a la educación, sobre todo la educación superior, y cuáles son, digamos, las personas que, los intereses que están por detrás. Porque un poco lo que decía también Jorge en un momento dado, cuando dijo las universidades más allá de espacios académicos son actores políticos. Entonces, son actores con poder. ¿Y cuál es la puja de poder que está por atrás? ¿Y cuáles son los intereses que están por detrás? Entonces, ahí eso por un lado. Por otro lado, está también el tema, así como muy bien decís, una de las cuestiones que plantea el gobierno nacional es que le pide a las universidades que se dejen auditar, porque sostienen que hay un derroche en el presupuesto. Lo que pasa es que, a ver, hablando en un dato duro y concreto, para que se den una idea, el presupuesto del 2026 del gobierno nacional fue de 4,8 billones de pesos, que representa el 0,47% del PBI de Argentina. 0,47. Es el más bajo desde el 2004-2005, si no me equivoco. Entonces, realmente no es un gasto concreto y real. Y la mayoría ese presupuesto está destinado a salarios. No es que está destinado a un montón de otras cosas. Y en realidad también otra de las cosas que decía Jorge, no hay que pensar solamente en los salarios, hay que pensar también en una realidad estructural de los países de América Latina, que hay un montón de estudiantes que necesitan muchas más cosas que solamente el acceso a la universidad. Estamos hablando de becas. A ver, la Universidad Nacional de Rosario, que es la universidad a la que yo pertenezco, por ejemplo, tiene los comedores universitarios, Ujú. tenés las viviendas, o sea, hay edificios
que son justamente para que los estudiantes de afuera puedan venir a estudiar acá, porque, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera de Relaciones Internacionales, era la única universidad pública la única facultad pública de Argentina que tenía la carrera de Relaciones Internacionales, ni siquiera la UBA tenía Relaciones Internacionales. Entonces nosotros teníamos estudiantes de todo el país que venían a estudiar nuestra carrera. Y eso también requiere un montón de plata, que si el Estado no garantiza un presupuesto que no sea solamente para salarios, que sea también para todos estos otros factores, hace que sea imposible y que al final la universidad pública pueda ser disfrutado por un sector muy chico de la población, que nunca fue la idea. O sea, siempre se pensó desde que la Universidad Pública Argentina está pensada con su gratuidad justamente para que pueda acceder la mayor cantidad de gente y que no sea un sector que puede elegir, sino que cualquiera pueda acceder y que esto también permita la sociabilización y el intercambio entre los estudiantes y aprender de realidades completamente distintas. Que eso es lo fabuloso, que puede haber una persona que tenga el dinero y puede haber una persona de clase baja y haya un intercambio y aprendan de realidades disímiles, sobre todo en un país tan grande como Argentina. Poder tener un estudiante del sur, un estudiante de Misiones, otro de Salta y otro de La Pampa, hablando en el mismo aula, intercambiando, tiene una riqueza inmensa. Entonces, estas también son cuestiones que hay que considerar cuando hablamos de presupuesto y cuando estamos hablando de los costos que hay por detrás, que no es solamente los salarios, la infraestructura, ni hablar, tengo amigos que trabajan en biotecnología y me dicen, nosotros estamos con los presupuestos, estamos funcionando con presupuestos del 2023, no podemos comprar los insumos para seguir con nuestras investigaciones. Nos mandan colegas de Brasil, nos mandan algunos insumos para que podamos seguir con nuestras investigaciones. O sea, está realmente en un nivel que no, como bien decía Jorge, creo que desde el retorno a la democracia no se estuvo tan mal. Ujú. Jorge. Y es que poniendo ese contexto, a ver, esta conversación es valiosa por varios aspectos. Por el fondo, porque son conversaciones siempre, la conversación incómoda, ¿no? De que a muy poca gente le gusta verdaderamente hablar. Y hay un análisis absolutamente nefasto y reduccionista que es, son una cantidad de mantenidos que están por ahí estudiando todo el tiempo, ¿no? Eso es la forma más reduccionista de cómo uno puede escuchar esas discusiones. Ojo. No es una aseveración costarricense, o sea, esta es una discusión latinoamericana. O sea, si estuviéramos teniendo esa conversación con alguien de Chile, en este momento estaríamos hablando lo Igual. mismo, o en Guatemala, y en Dominicana, igual, ¿no? Pero Lara estaba diciendo algo, o sea, y puso el ejemplo de su facultad respecto a la oferta. Rosario está a más de 300 kilómetros de Buenos Aires. O sea, no estamos hablando de una realidad que impacta el centro o la megaciudad que es la ciudad que no duerme, que es Buenos Aires. Estamos hablando precisamente del impacto de la educación en una provincia que es tremendamente importante, como es Santa Fe, con una ciudad muy grande que es Rosario, que además en los últimos años ha tenido un problema estructural de inseguridad tremendo, realmente. Eh, y que a veces pues solamente se le refiere por pues, las cuestiones más obvias, ¿no? De quienes son personajes conocidos y connotados rosarinos, muchos de los cuales estuvieron aquí exiliados en el tiempo de la dictadura, tengo que decírtelo, Lara, en Costa Rica. Y de hecho un gran rosarino falleció hace un tiempo, Adrián Goizueta, un gran cantautor. Y muchos de ellos, como el gran Elías Carranza también, en el Ilanú, de todo este grupo de gente que tuvo que salir huyendo precisamente de las cuestiones estructurales de la Argentina de la dictadura, nos hablan de ese también, ese gran impacto de una tremenda gran masa gris, súper ilustrada y letrada que llegó a nuestros países, producto de países que le dieron mucho empeño a la universidad pública. También decías el impacto que ello tiene en temas asociados a becas. Aquí en Costa Rica, cuando los maestros se han ido de, de huelga, pues una de las grandes preocupaciones son los comedores escolares en niñas y niños que tienen como única opción de comida al día el comedor escolar en su centro educativo, ¿no? Entonces, mira que no es muy lejos lo que estás diciendo, ¿no? No estamos hablando de temas en paralelos desconocidos, pero eso ha llevado a la gente a movilizarse. Ha habido protestas en el 23, 24, 25, son masivas,
Pero también la protesta, y aquí vienen otras grandes visiones, hay quienes dicen que quienes protestan están perdiendo el tiempo, que los que protestan siempre son los mismos, que es parte de mantener los privilegios. La protesta en sí mismo tiene consecuencias, no solamente de validación y la necesidad de poner en el entorno de la discusión lo que está pasando, pero también se abandonan otros grandes espacios o la gente también se cansa. Hablábamos en algún momento de cómo se va diluyendo la protesta, porque al final, ¿quién me atiende? No hay interlocución, no hay interés por sentarse en una mesa de negociación, todo se reduce a mirar a un lado y cánsense y vuelvan a sus lugares, que aquí el Estado es moi, ¿no? Entonces el Estado soy yo y yo mando y yo digo, y esta es la forma en cómo se hace política de hoy para adelante. ¿Qué pasa con esa gente que viene de pueblos aledaños? Hablábamos de chicos que venían de San Nicolás, ¿no? O sea, que realmente de gente que ya no tiene posibilidad de llegar. Bueno, están en protesta, entonces la clase que estaba para el día ya no hay clase porque estamos en protesta, pero cuando volvemos de la protesta, pues no hay condiciones para dar la clase. Esa dinámica, ¿cómo ves esa afectación directa entre esa gente que no está protestando, necesita la educación, quieren seguir estudiando, pero se encuentran con los dos frentes abiertos, las no condiciones estructurales y por otro lado el legítimo derecho de protesta social, decir, oigan, o sea, levantémonos porque esto se lo están llevando en bandeja de oro y de una manera acelerada? Ahí quiero decir varias cosas, Jorge. Por un lado, está pasando que justamente por la situación económica del país, hay muchas familias que ya no están teniendo la posibilidad de alquilarle un departamento o una habitación en una pensión a sus hijos para que se vengan a vivir a Rosario y a estudiar. Y esto es algo que se incrementó incluso desde la pandemia para ahora. Entonces, ¿cuál es la opción que están tomando muchos estudiantes? Quedarse en sus pueblos, en sus ciudades de origen y venir solamente cuando hay clases, cuando tienen que rendir las materias, lo que acá se llama libres, o sea que es básicamente que no asistís al cursado, estudiás por tu cuenta, venís a rendir por ahí un parcial o lo que sea y después rendís el final y ya está. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que en este momento el conflicto universitario está siendo tan extremo y tan grave que no tenemos planificación y está interrumpiendo el calendario académico. ¿Qué es lo que viene pasando? Es casi semana a semana. Nosotros empezamos el cuatrimestre con la incertidumbre de cuándo íbamos a poder dar clases y cuándo no. Eh, de hecho, en la cátedra en la que yo estoy teníamos más o menos unos 30 alumnos inscriptos y nunca asistieron más de 7 alumnos a las clases, lo cual es tremendo, justamente porque está pasando que no saben cuándo va a haber clases y cuándo no. Y, por ejemplo, esta semana, este fin de semana nos enteramos que la semana que viene no va a haber clases, pero esta semana sí hubo clases. Entonces termina desmotivando a los alumnos a asistir y poder realmente tener una planificación. Y esto pensando que la universidad además es un porcentaje de la vida de los chicos. O sea, muchos de estos chicos también trabajan y lógicamente tienen una vida social más allá de la universidad. Entonces hay un montón de otros factores que no se están contemplando y que debería ser, uno no debería pensar que la universidad es todo. Es sumamente importante, pero no es todo en la vida de una persona. Entonces, eso por un lado. Y también cómo se ve afectado en el sentido de que los chicos hoy en día están perdiendo las habilidades sociales de conectarse y de, valga la redundancia, de sociabilizar. Desde la pandemia para acá, les cuesta hablar en público, les cuesta interactuar, es cada vez peor. Entonces, la asistencia a clase es fundamental para que ellos también se formen, porque el día de mañana van a salir al mercado laboral y no van a tener habilidades blandas y no van a poder sociabilizar con sus compañeros. Si no lo adquirieron, o sea, en cada etapa de tu vida, lógicamente, vos tenés distintas responsabilidades y vas adquiriendo determinados conocimientos y la universidad también es una instancia para adquirir esos conocimientos de sociabilización. Perdón, y entender que el disenso es parte de la vida, no es un tema de Exacto, enemigos, ¿no? O sea, exacto. Poder entender que no todos te van a caer bien, pero el día de mañana vas a trabajar y vas a tener compañeros de trabajo que no te caigan bien y vas a tener que trabajar con ellos igual. Entonces,
este tipo de cosas también se aprenden en las universidades, no es solamente el conocimiento académico. Y hoy se está perdiendo, y se está perdiendo esa posibilidad justamente porque los chicos no asisten, porque ya no puede haber una planificación, porque no hay plata para que los chicos vengan a vivir a Rosario. A mí me pasa, por ejemplo, en la fundación que trabajo, nosotros tenemos un convenio con la UNR, tenemos prácticas preprofesionales, y mi practicante ya no vive más en Rosario, se quedó en su ciudad de origen, que es San Nicolás, porque el gasto para ir y venir era tan grande, el gasto fijo, que era menos costoso pagar los pasajes cuando tiene que venir que pagar digamos, algo fijo todos los meses. Entonces, estas son cuestiones que también hay que verlas, porque afectan a los estudiantes de lleno. No quita o sea, nosotros en el aula vemos varias cosas, porque los estudiantes están completamente de acuerdo con que los docentes tomen este tipo de medidas y lo apoyan porque entienden que es un reclamo digno, no están pidiendo una locura, lo único que están pidiendo es una actualización salarial para no tener salarios por debajo del umbral de la pobreza, que tener que explicarlo ya me parece un delirio. Porque es un reclamo que no puede ser tan básico. Si uno trabaja con la idea de poder subsistir, no tener que estar rogando. Entonces, eso, por un lado, entonces los estudiantes apoyan el reclamo docente, pero por otro lado también tienen un reclamo completamente legítimo como estudiantes, es decir, nosotros queremos poder cursar, poder rendir y poder hacer nuestra carrera, cosa que no están pudiendo hacer, porque no están pudiendo tener una planificación, sobre todo, a ver, carreras como las relaciones internacionales que son tan largas, que tenés materias correlativas, no empezás a trabarte y eso también te desincentiva. A ver, una de las cosas que yo siempre digo, la universidad pública, lo interesante de la universidad pública argentina es que en cierta forma te prepara también para la realidad, de que nada va a ser tan fácil, de que te vas a encontrar con un montón de trabas que no esperabas, y poder superarlas también te da otro tipo de herramientas que te permite capacidad de adaptación, resolución de conflictos, capacidad de argumentación, o sea, son un montón de otras cuestiones que se ven por detrás, pero todo tiene un límite. O sea, los estudiantes también tienen un derecho a poder decir, quiero poder saber qué voy a dar este año. No se sabe, o sea, hoy en día peligra el inicio del segundo cuatrimestre. Entonces, realmente es muy complejo porque las protestas son legítimas y hay un apoyo, pero por otro lado también está este otro derecho que se ve vulnerado de los estudiantes y lo difícil es poder conseguir llegar a ese equilibrio entre protesta y diálogo que el gobierno nacional sinceramente no parece estar dispuesto a aceptarlo. Eso mismo te iba a preguntar, Lara. Esta es la historia contada desde la universidad, que tiene todo el peso de veracidad y toda la consideración correspondiente porque es dignidad humana, como bien lo estás planteando. Desde el punto de vista de gobierno, ¿cuál es la retórica, más allá de un Excel, una columna en Excel, que ya lo bien lo planteabas? Pero ¿cuál es el planteamiento para poder dar? ¿Qué dicen? Hagan esto y les doy aquello. ¿Cuál es la otra parte de la historia que complementa esta pintura tan complicada? A ver, por un lado, yo creo que la actual administración de Javier Milei tiene el centro de su política es el déficit cero. Y como decía, a ver, considera que la educación es un gasto. Y uno de los argumentos que planteaba el presidente de la Nación, hay un audio que circuló en su momento de cómo él decía que la universidad pública, como está planteada, no sirve, que es mentira que las clases trabajadoras asistan a la universidad pública y si no, solamente asisten las clases medias acomodadas o las clases altas, que no es real, lo digo como egresada de la universidad pública y como docente hoy en día en la universidad pública, eso no es cierto. Entonces, el argumento es, no sirve, entonces directamente lo de financio, porque, a ver, una de las cosas que se planteaba durante la campaña es, el gobierno nacional va a cerrar las universidades públicas. No la cerró, pero de financiarla no está tan lejos de cerrarla, porque lo que está haciendo es estrangularla y asfixiarla y no permitirle continuar
con su correcto funcionamiento. Entonces empezó este tire de afloje, el Congreso Nacional en el 2024 aprobó primero una ley que disponía de destinar fondos a universidades y actualizar los salarios del sector. Esto el gobierno lo vetó. En el 2025 se volvió a aprobar otra ley en agosto, si no me equivoco, y empezó en octubre, empezó a estar vigente esta ley y el gobierno volvió a vetarlo y hoy en día está en la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación termine expidiéndose al respecto sobre este conflicto universitario, porque básicamente, dicho como dicen hoy en día, el gobierno nacional está fingiendo demencia y está desobedeciendo completamente las legislación aprobada por el Congreso. Entonces, no, yo no creo que aun si las universidades se dejaran auditar, el gobierno aprobaría o aumentaría el presupuesto, porque no tiene interés real de hacerlo, porque no lo ve como algo necesario. O sea, te dice que no tiene plata o te dice, díganme de dónde voy a sacar la plata, pero después recorta los salarios, pero aumenta el presupuesto de la CIDE, que es digamos, el organismo de inteligencia del Estado. Te dice que no tiene plata para los salarios docentes, pero compra aviones de Dinamarca. O sea, hay cosas que no tienen correlación, sobre todo con lo que yo les decía antes. El presupuesto universitario representa menos del 0,5% del PBI de Argentina. No estamos hablando de un número exorbitante que va a desbalancear el objetivo de déficit cero de este gobierno. Jorge. Tenía el micrófono apagado. Eh, eh, a ver, estamos hablando de quién paga el mayor costo, ¿no? Entre el enfrentamiento entre el gobierno, las universidades, ¿no? Las instituciones académicas, los estudiantes. Dijiste algo tremendamente revelador y es incluso cómo se pierde la posibilidad, o esto más bien ayuda a agravar la falta de posibilidad de irse insertando en un mercado laboral cada vez más exigente. Entonces decías, bueno, quien tiene una pasantía o una práctica profesional ya no viene porque, bueno, la realidad inflacionaria también le tiene que llevar a escoger o come o se desplaza o se viste, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto, y Jonathan decía algo tremendamente importante, y ese es el valor además de este tipo de conversaciones. Aquí no estamos haciendo análisis desde el punto de vista de analistas políticos, no, somos docentes que sabemos cuánto tenemos que restarle al tiempo porque ya no hay posibilidad presupuestaria para dar una cátedra o para dar el curso regular o la internacionalización que es fundamental en el proceso de inserción laboral de los estudiantes. Pero ¿está yendo esto a romper la autonomía de la universidad pública, Lara? ¿Crees que este sea realmente un punto de golpe directo o velado o de una forma, digamos, escalonada de ir rompiendo la autonomía universitaria? ¿Va a sucumbir a las condiciones absolutistas? Porque son absolutas. Es lo que hay. Queremos llegar a déficit cero y punto y se acabó. Pero por eso digo la importancia de la comparación. Sos docente que vive en el aula esta situación. No estás haciéndolo desde una perspectiva de un análisis de escritorio o como nos encanta a muchas personas en el mundo hacer la opinión desde el iPhone. Pero digo, y lo estoy diciendo sarcásticamente, ¿verdad? Evidentemente. Pero ¿crees que esto realmente vaya hacia romper lo que implica la autonomía? Yo creo que quiero pensar que no, quiero ser una idealista que piensa que vamos a seguir resistiendo y que pudimos resistir tantos años y que vamos a seguir resistiendo a esto. Lo que pasa es que es completamente desmoralizante. En la última marcha federal universitaria, lo que se vio fue la gente salió, pero ya pensando que salíamos sabiendo que el gobierno iba a hacer oídos sordos a nuestros reclamos. De hecho, a ver,
se han hecho clases públicas en espacios públicos. Acá en Rosario existe lo que es la peatonal Córdoba, se han hecho clases en las peatonales Córdobas, en plazas, todo como una forma de mostrar, no es que nosotros no queremos trabajar, sino que lo único que estamos pidiendo son salarios dignos. Entonces, quiero pensar que esa defensa a ultranza de la universidad pública no se va a perder, que en ese sentido hay un sentimiento de identidad que cala mucho más hondo en la mayoría de la población argentina y que por eso apoya este reclamo, que eso es lo maravilloso. O sea, cuando fui a la última marcha universitaria, la diversidad de edades, de gente de distintos estratos sociales, justamente porque es algo que nos representa, realmente nos representa la defensa de la universidad pública. Entonces, quiero creer que eso no se va a perder. Espero que la Corte Suprema termine justamente ayudando. A ver, nosotros somos una república, tenemos división de poderes y espero que la Corte Suprema haga lo necesario para que se cumpla justamente la legislación, pero no tengo la bola de cristal, no te puedo decir si va a pasar o no va a pasar porque sería contrafáctico realmente, ¿viste? No tengo forma de decírtelo, Jorge. Clara, en todo esto hay un concepto y es una puerta dentro de la autopista en la que ustedes están pues, transitando. Hay salidas y desde la salida de abandono la docencia, la salida de los estudiantes voy cuando puedo, la salida de X, Y, Z. Hay una salida que es reinventarse. ¿Hay alguna forma en la que se pueda reinventar la educación pública? Porque asumo que también allá se habla de los famosos vales para que los estudiantes vayan a universidades privadas y cada quien escoja la universidad en la cual se quiera inscribir y quiera matricularse y sacar su carrera. ¿Hay alguna forma de reinventarse en el horizonte que haya sobre la palestra para poder sobrevivir mientras se estabiliza? Mira, dijiste varias cosas, o sea, el tema de los vales es algo que se planteó, de hecho, era una de las cosas que planteaba Javier Milei en las campañas. Me acuerdo perfectamente que eso se habló en uno de los debates que hubo entre los candidatos a presidentes en su momento. Esto era una de las cosas que se planteaba. Yo no creo que esa sea la solución en lo más mínimo, porque se pierde de vista todo lo que venimos hablando, todo lo que representa la universidad pública. Entonces, creo que lógicamente, a ver, puede existir acá, me acuerdo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad daba la posibilidad de que aquellos estudiantes que tenían las condiciones como para pagar y poder hacer una contribución a la universidad para de esa forma ayudar a financiar la universidad lo hagan, que no me parece de mal, o sea, me parece que si estás en la condición económica para hacerlo, ¿por qué no? El problema es que, no voy a mentir, ahí también están los que dicen, ¿por qué si yo pago mis impuestos y se supone que con mis impuestos se financia la universidad, tengo que pagar también un extra? Porque eso también están ese tipo de voces y ese tipo de argumentos. Pero por otro lado, no sé cuál sería la solución para reinventarse. Sé que, por ejemplo, hoy en día se está hablando en mi facultad cambiar el formato y ver si se empieza a arancelar una parte del costo de la universidad, o sea, hacer que la parte básica, el ciclo básico, sea gratuito y después pensarlo como una maestría y de esa forma, al ser posgrado, se pueda empezar a cobrar. Pero bueno, todavía no hay una posibilidad concreta. Sea como sea, creo que en realidad lo central es que el gobierno deje de ser necio y entienda la importancia de la universidad pública, que va mucho más allá de si algunos contribuyen o no contribuyen. Porque volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a pensar, Argentina tiene la particularidad de tener una clase media muy grande, que la clase, o sea, obviamente tenés la clase alta, tenés la clase baja y demás, pero la clase media es muy grande. Entonces, yo no quisiera que el día de mañana mi país esté dividido entre clase alta y clase baja y que cada vez haya más excluidos y más gente por fuera. Todo lo contrario, yo quiero iniciativas que permitan
a la mayor cantidad de personas acceder a posibilidades y una mejora. Entonces, no quiero pensar en que creo que la universidad pública es una de estas herramientas y uno de los mecanismos de democratización que hay en mi país. Y no quisiera ver que eso se pierda. Entonces, no sé cuál sería la forma de reinventarse. Me encantaría que pudiese haber un diálogo más fluido entre las universidades y el gobierno nacional para encontrar una solución sin ser idealista, pero llegar a algo básico y mínimo que permita el funcionamiento y que no pierda una institución tan valiosa como la universidad, las universidades públicas de acá. Jorge, estamos, y Lara, llegando a la parte final del programa, nos quedan 4 minutos, se pasa demasiado rápido. No sé si allá pasa lo mismo, pero en Costa Rica la radio se pasa rapidísimo. Y estamos llegando ya en la parte final de esta conversación, Jorge, para hacer el cierre. Sí, bueno, realmente, primero agradecerte, Lara, por la contundencia de tu análisis y sobre todo de hacernos la radiografía como debe ser. Habrán otros temas que se nos quedaron fuera, por ejemplo, qué dice el grupo, los grupos empresariales argentinos sobre la crisis, que entiendo algunas cámaras sí han respaldado las marchas precisamente por lo que tiene que ver con a futuro, lo que va a implicar no tener ingenieros de calidad, no tener médicos de calidad, ¿no? O sea que realmente se viene un tema muy complejo a 15, 20 años, ¿no? No es un asunto del hoy. Los grandes conflictos que hay en las universidades en nuestro continente son asuntos que se van a irradiar en el proyecto país, definitivamente, ¿no? Y así como acabas de decir algo, la Argentina tiene una gran clase media. Bueno, Costa Rica, creo que mucho de lo que disfrutamos aún hoy es precisamente por esos asuntos de equidad como visión de Estado que hubo en los 60, 70, ¿no? Incluso partes de los 80, cuando ya otro tipo de situaciones estructurales vinieron a cambiar los modelos de país. Y es esto justamente, es un modelo de país lo que estamos viendo en la Argentina, de cómo está dándole también vuelta a eso. Recuerdo un comunicado del Grupo de Montevideo, que es esta asociación de universidades del Cono Sur, respaldando decididamente, hablando de qué implicaba el desfinanciamiento de la educación superior. Y eso creo que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Cuando yo mencionaba ahora a grandes mentes argentinas, que vinieron, o chilenas incluso, que vinieron huyendo de la dictadura, y tengo que hacer una corrección, dije que Goizueta era rosarino, no, Goizueta es de Buenos Aires. El rosarino era nuestro gran cientista social, eh, ya se me olvidó, don Carranza, director del ILANUT, y por supuesto su esposa Rita Matzera, profesoras además de la Universidad de Costa Rica. Pero esas grandes mentes que llegaron aquí a Costa Rica, precisamente huyendo de la dictadura, que hoy todavía sigue siendo un tema en la Argentina, ¿no? Seguimos hablando de quienes niegan lo que fue la restricción más radical de derechos a través de un proyecto país que en ese momento, pues, también tomó una serie de condiciones. Y nada más, en una línea, ¿tú crees que la protesta social se esté diluyendo al estar ya cansadas y cansados de ver que siguen tocando la puerta y nadie abre la ventana para decir por lo menos vamos a tratar de ver cómo nos conciliamos en esa reinvención que hablaba John en los próximos meses, años? Yo creo que no, realmente creo que en ese sentido Argentina tiene muy en claro que la protesta social es un derecho, que entonces creo que no, más allá de que el gobierno intente cerrar el espacio cívico, no lo va a conseguir. Creo que hay algunas cuestiones que son indiscutibles y que cuando esas cuestiones que consideramos indiscutibles se ven en riesgo, la gente sale y la gente sale a manifestarse y sale a decir hasta acá. Y eso creo que es lo que se vio con las marchas universitarias. Entonces, creo que las marchas federales fueron un reflejo clarísimo de que la protesta social va a seguir siendo una herramienta y que vamos a seguir recurriendo a esa herramienta cuando un derecho tan básico como la educación se ve vulnerado. Lara, muchísimas gracias por abrirnos la puerta allá en Rosario, Argentina. Muchos éxitos en el Mundial, que la pasen muy bien en
en esa aspiración que tienen de ganar el campeonato. Nada más una pregunta, si ustedes son el primero, ¿quién es el segundo? Obviamente. ¿Quién va a ser el segundo? El segundo es Francia. Bueno, ya sabemos, el primero y el segundo ya están, el resto que se reparta lo que quiera y lo que pueda. Muchísimas gracias, Lara. Gracias a ustedes, un Chao, gusto querida. y ojalá nos volvamos a encontrar. Ojalá que así sea. Cuídense. Gracias a todos los que han estado en sintonía en la 89.1 para todo Costa Rica y gracias a los que han estado en sintonía en plataformas digitales. Recuerde conversando con Jonathan Prendas en YouTube para que pueda tener más contenidos todos los días para poder crecer juntos de la mejor manera posible. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los